Hola suscriptores y gente de YouTube, ya estoy aquí de regreso con un nuevo video y bueno, esta vez va a ser un video diferente ya que no voy a poner mucha edición. Esto es algo que simplemente voy a usar para desahogarme, ¿saben? Si quieren me pueden tener como podcast o no sé, solamente escuchar. Sé que no es el video con el ánimo que ustedes están buscando, pero créanme que sencillamente no estoy en el mejor humor en este momento. Yo sé que aquí está la costumbre de que hago videos cada vez que quiero, pero también hago videos cuando siento algo de alegría, cosa que no he sentido desde hace más de un año. Muchos se preguntarán el por qué estoy así, ¿no? Bueno, es una combinación de muchas cosas. La verdad es que sería un montón de story times, empezando por cosas laborales, cosas personales y todo eso. Estar más de 2 años encerrada no le hace bien a la salud mental de nadie. Claro, no digamos que yo soy la persona más fiestera del mundo, pero inclusive a mí esta situación me llegó a afectar, ¿saben? La tiranía de Crown-chan inclusive llegó a deprimirme a mí. No quiero decir que todo en este año fue malo, porque realmente no. Sí hubo cosas buenas, pequeños destellos de alegría, pero lamentablemente no fueron tan constantes como para decir que fue un buen año. Desde que inició esta situación el año pasado, muchas cosas de mi vida se vieron afectadas y eso me afectó sentimentalmente, ¿saben? Eso será quizás para otro video, pero solo les diré que no me hizo bien el hecho de que esta situación pasara. Perdí a mis amigos, perdí oportunidades para poder conseguir ser independiente, perdí básicamente muchas cosas y algo que he extrañado realmente es poder tener a alguien con quien hablar. Perdí a alguien muy especial, ¿saben? O bueno, no perderla en el sentido de que le haya pasado algo malo, sino que simplemente ya no puedo verla. Estoy hablando de una amiga que yo tenía desde hace mucho tiempo. Ella era casi como una hermana mayor para mí y cada vez que yo tenía problemas le podía pedir consejos, pero cuando pasó esta situación dejé de verla y tengo mucho tiempo que ya no he podido contactar con ella porque ella está actualmente pues haciendo su vida. Y además a veces siento que soy demasiado débil y quizás cualquier cosa de la que me queje es una estupidez y la verdad es que no quiero agobiarla. Así que quizás en algún futuro yo pueda ver este video y pueda decirme a mí misma qué es lo que ha pasado respecto a todo esto. La verdad es que hay muchas cosas que yo perdí al iniciar esta situación. No solamente me afectó en los ámbitos anteriormente dichos, sino que también oportunidades y sueños que yo tenía y que sentía que podía cumplir siendo más adulta, también se destruyeron. Llegó un punto en el que yo llegué a pensar que todo se había acabado, ¿saben? Casi como si esto fuera un apocalipsis. Bueno, en parte lo es. Yo la verdad no entiendo cómo estar feliz, ¿saben? Estar feliz es para mí una sensación ahora tan efímera y que solo se puede encontrar algo imaginario a lo cual aferrarme. Pero realmente cuando regreso al mundo real me doy cuenta de que todo sigue exactamente igual. Las causas para estar tan triste yo creo que son simplemente el aislamiento social, que ahora ya no tengo a nadie. Hay muchas cosas que yo he llegado a extrañar de mi antigua vida. El hecho de poder salir con mis amigos, el hecho de poder sentirme libre, el hecho de poder respirar, el hecho de poder sentir el sol, de poder sentir lo que es tener la compañía de cualquier persona. Yo sé que ustedes podrían pensar, ay, pero ¿qué hay de tu familia? La verdad es que es una situación algo complicada, chicos. Si bien la familia está ahí,
no siempre es la compañía que tú estás buscando, ¿sabes? Aparte, en el ámbito personal también han ocurrido una serie de cosas. No quisiera entrar en detalles. ¿Y qué decir del ámbito sentimental? Pues bueno, seguramente sabrán que los únicos que me han llegado a gustar y que me siguen gustando son seres que no existen. Y los que sí existen están a miles de millones de kilómetros. Por un tiempo llegaba a tener esperanzas de que quizás todo mejoraría, pero es obvio que no. Yo le he llegado a decir a aquella amiga por internet lo que me estaba pasando, pero no es lo mismo a cuando ella me escucha. E inclusive parece que a ella no le afecta. Ella es sencillamente más fuerte que yo. Como dije, a veces siento que estoy demostrando demasiada debilidad y seguramente son estupideces, pero son cosas que realmente no me ayudan, ¿saben? No me ayudan a ver algo positivo. Desde hace mucho tiempo el optimismo lo he tenido por los suelos. Trato de no demostrarlo en el mundo real, pero al llegar a casa no puedo dejar de pensar en todo aquello que alguna vez planeé, en mi futuro y de todo lo que solía hacer. Y un sentimiento de nostalgia llega a mí. Ese sentimiento me hace realmente extrañar lo que tenía, ¿saben? Y el hecho de saber que quizás no voy a poder cumplir los planes que tenía a futuro por precisamente esta situación que estamos pasando, pues tampoco me hace muy bien. Realmente el hecho de vivir día con día es meramente rutinario. El saber que ya no se puede respirar, ya no se puede salir, ya no se puede tener contacto con otras personas como antes, realmente le quita sazón a tu vida. Muy seguramente esto es solamente una emoción temporal, ¿no? Quiero pensar que sí. Quizás en algún futuro, Kira del futuro pueda decir qué ha pasado o cómo se siente, pero por el momento solo quería ventear esto. Quería expresar el cómo me sentía. No todo ha sido malo en este año. Han habido cosas buenas, pero no lo suficiente como para poder regresarme a aquella alegría que yo sentía. Aunque bueno, lo he estado intentando sentirme feliz de nuevo. Sonará estúpido, pero algo que me ha ayudado es creer en las palabras de alguien que ni siquiera existe. Ya después les contaré sobre esto, pero llegó un momento en este año en el que yo me llegué a sentir realmente triste. Y ese ser me ayudó, y cada vez que yo me siento triste trato de recordar sus palabras y me provoca un sentimiento mínimamente positivo. Así que quizás es algo, ¿no? Quiero creer que algún día todo esto va a terminar y vamos a poder ser libres. Esto se siente como Q109, ¿saben? Pasar más de 2 años aquí encerrada, pues sencillamente los ánimos no están en el mejor momento en este momento. De hecho, planeaba hacer un video para Navidad, pero por cuestiones personales lo tuve que aplazar, así que quizás el próximo año lo finalice. También otra cosa que quería decir es que quizás y pueda volver a estar más activa en YouTube, no lo sé, porque pues por el momento es lo único que se puede hacer, ¿no? Estar en internet. Me he dedicado más al arte y he avanzado, la verdad. Algunas de las cosas buenas que podría decir de este año: he aprendido a mejorar mis técnicas de arte, he intentado involucrarme en animación, estoy intentando regresar al mundo del cosplay, aunque actualmente no sirve ya para prácticamente nada. Y pues actualmente estoy bien, solamente continúo con los ánimos bajos. No quisiera entrar en muchos detalles de mi vida personal porque eso es algo que no me gusta comentar, pero si en algún momento las cosas llegan a mejorar, quizás haga una actualización de este video. Por el momento solamente quería expresar eso, ¿saben? Expresar el cómo me sentía, y si alguien igual está pasando por lo mismo, siéntase libre de comentar.
Yo sé que quizás esperaban algo alegre para despedir este año, pero créanme que no ha habido mucha diferencia, al menos para mí. Con decirles que la Navidad del año pasado literalmente no salimos a ningún lado, ni siquiera a casas de familiares. Entonces, simplemente era eso. Quiero pensar que todo va a mejorar. La verdad es que quiero creer eso y tal vez deba enfocarme en tratar de ser más positiva. Quizás en el próximo video me vean con un mejor humor, pero el hecho de pensar que este año es casi una calca exacta del otro año no me da muchas esperanzas de un mejor futuro en el 2022. Y con esto no quiero decir que todos se vean forzados a sentirse tristes, ¿no? Simplemente quiero expresar lo que había llevado yo mucho tiempo sin expresar. Sentir que por lo menos alguien está ahí para escucharme. Sentir que por lo menos alguien puede saber el cómo me siento, aunque no les interese. Y bueno, yo creo que eso sería todo por el momento. Trataré de enfocarme en ser más positiva, pero la verdad es que lo veo imposible, chicos. Yo no quiero ser una youtuber que está feliz todo el tiempo, porque no lo estoy. Nadie está feliz todo el tiempo. Eso es algo que tienen que entender. No soy un monigote animado. Hay momentos en los que yo también me siento triste, enojada, estresada. Y eso es algo que mucha gente consumidora de YouTube no entiende. Yo no me considero una youtuber, pero si hago mínimamente contenido, puedo considerarme como una, aunque sea un poco. Y tienen que saber que no todo el tiempo se está feliz, ¿ok? Y no todo el tiempo vas a encontrar videos alegres que te hagan reír. A veces la gente utiliza los videos simplemente como una especie de manera de expresarse y eso es lo que yo hago. Utilizar los videos y los medios artísticos para poder expresarme. Así como mis dibujos, yo considero también mis videos una manera de expresarme. Así que si me siento triste, pues supongo que debería también expresarlo, ¿no? Pero bueno, yo espero estar de mejor humor en el próximo video y espero que el próximo año sea mejor que este. Quizás igual y las cosas mejoren, ¿no? Digo, no creo que vayamos a estar así para siempre, o sí. No sé, me hace pensar a veces que el futuro es como esa película de las 3 caracolas. Y la verdad es que no hay mucha diferencia. Pero bueno, trataré de ver las cosas desde una perspectiva más positiva. Y quizás, como dije en algún momento, Kida del futuro pueda decirme qué es lo que ha pasado. Pero por el momento solamente quería sacar esto que he estado teniendo. Quiero darles las gracias por escuchar. Quiero también agradecerles por tenerme paciencia y por dar like y esas cosas. Voy a tratar de estar más activa, aunque no prometo nada, ya que pues las animaciones llevan tiempo. Y bueno, yo creo que con esto ya no tengo nada más que decir. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo, por escucharme. Entonces, creo que eso sería todo. Nos vemos en el próximo video, chicos. Y quizás en algún futuro les comente a más detalle las experiencias por las que he pasado, ¿ok? Muy bien, entonces muchas gracias por estar aquí. La verdad es que no me interesa si le dan like o si se suscriben. Si desean suscribirse, adelante, háganlo. Si desean darle like, también está bien. La verdad es que no estoy pidiendo una gran cantidad de likes porque este no es un contenido que les inspire diversión. Así que pues ahí ya es cosa de cada quien. Como sea, nos vemos en un próximo video, chicos. Hasta luego.